Os quiero hablar ahora, decía que íbamos a hablar de un proyecto educativo, pero yo creo que son varios proyectos en uno. Nos vamos a ir, o mejor dicho, una representación del IES Nicolás Salmerón viene esta tarde hasta nuestro plató. Me acompañan ahora mismo Chelo Alonso, es coordinadora del proyecto de mediación escolar, además también tiene que ver con un proyecto también de podcast, en fin, ahora nos lo va a contar. Bienvenida, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Estáis en vuestra casa y viene también Luis López, alumno de cuarto de ESO del IES Nicolás Salmerón y mediador escolar. Correcto. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, contarme qué es esto de este proyecto de mediación escolar, ¿en qué consiste? Bueno, este proyecto consiste principalmente en darle a los alumnos y a las alumnas las herramientas necesarias para que ellos sean capaces de resolver sus conflictos, pues mediando, ¿no? entre ellos mismos, que no necesiten de un adulto o de otra persona, sino que entre ellos sean capaces de resolverlo y no resolverlo de cualquier forma, sino resolverlo de una manera asertiva. Es decir, dotarles de esas herramientas, de esas estrategias para que ellos sean capaces, esa gran capacidad para que en el futuro, tan importante, sea asertivo y tener esas herramientas que les van a ayudar muchísimo. ¿Desde cuándo estáis llevando a cabo este proyecto? Pues este proyecto en el Instituto Nicolás Salmerón lleva más de 4 años. Hace 3, concretamente, empecé yo a participar en él y ya este año lo estoy coordinando de forma directa y la verdad es que estamos súper contentos porque este año tenemos un equipo de 35 mediadores, que me parece súper numeroso. En otros institutos también lo coordiné, el proyecto, pero nunca había tenido tantos alumnos tan motivados y la verdad que es un gustazo trabajar con ellos. Bueno, esto nace un poco también, imagino, ¿no?, de la necesidad de implicar a los alumnos en su propia educación. Sí, de mejorar la convivencia en los centros. Es fundamental porque el conflicto no lo queremos eliminar, queremos aprender a resolverlo. Es decir, que ellos sean capaces de resolverlo y que mejore esa convivencia escolar. Nosotros tenemos los famosos partes, que un parte es como una forma de corregir o catalogar esas conductas contrarias. Una tarjeta amarilla, ¿no? Como conductas contrarias a las normas de convivencia de los centros, que además pueden ser conductas contrarias o conductas gravemente perjudiciales. Entonces lo que queremos es precisamente mejorar esa convivencia en los centros y yo cuando lo conocí, lo descubrí, me pareció maravilloso. Y por eso lo comencé a ¿Y cómo funciona exactamente? ¿Dais con un conflicto entre 2 alumnos o más? ¿Sí? Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues el proceso puede ser de diversas maneras, cómo llega hasta nosotros. Puede ser los propios alumnos, que ellos vean que tienen un conflicto y que se pongan en contacto con el equipo. A mí me conocen o conmigo. Sí. Puede ser que los propios mediadores o otros compañeros del entorno vean el conflicto y entonces acudan a nosotros. Estos niños están teniendo un conflicto, atención. Puede ser que algún docente vea ese conflicto y les invite a participar en el programa, porque es una de las condiciones, que es absolutamente voluntario. Y otra opción es que ya ante un conflicto que conoce jefatura, les diga: ¿queréis resolverlo vosotros mismos antes de que tengamos que tomar otras medidas? Y entonces esas son las diferentes formas, vías, caminos. Luis, cuéntanos, ¿tú eres mediador desde cuándo? Desde, yo diría que primero de la ESO. Ahí ya empezaste tu trabajo. Bueno, primero fui recomendado, yo no lo elegí, la verdad, sino que me recomendaron desde jefatura a que me uniese a este proyecto de mediación y bueno, fui introduciéndome. Los mediadores tienen un proceso de formación. Primero se hacen unos cursos en los que vas aprendiendo un poco pues las fases que tiene una mediación, cómo tienes que relacionarte con los conflictos y enfrentarte a ellos, y luego vas introduciéndote en las mediaciones. Desde yo creo que tercero de la ESO, más o menos desde el año pasado o el anterior, es cuando me estoy introduciendo a fondo en las mediaciones y la verdad que lo considero... Tu figura sería más o menos como la de un árbitro. Si seguimos con el símil antes de la tarjeta amarilla, ¿tú serías el árbitro? Sí, se podría considerar. Al final nosotros los mediadores no, como siempre explicamos en las mediaciones, no somos jueces, no dictaminamos una conducta errónea o correcta, sino que lo que queremos es que ambas partes se den cuenta de qué ha pasado, cómo ha pasado, hasta cómo han llegado a ese punto y que se expresen. Y claro, y nosotros lo único que hacemos es darles las herramientas para que ellos puedan expresarse libremente en las mediaciones. Claro, con un hándicap, y es que eres compañero suyo. Claro, correcto. O sea, no eres una autoridad dentro como puede ser
un profesor, una profesora, sino que eres un compañero más. Sí, y eso yo creo que se recibe muchísimo mejor, ¿Sí? porque al final, cuando estás hablando con, y yo también lo entiendo, vamos, yo desde mi punto de vista de alumno, cuando hablas con un profesor o con jefatura, te sientes como que estás con una persona de un rango, digamos, más alto. En cambio, cuando estás hablando con el alumnado, ¿no? Te sientes como que estás hablando de uno a uno, claro. Y ponme un ejemplo de algún caso en el que hayas tenido que mediar tú. Pues a ver, los casos más recurrentes suelen ser de pues conversaciones en las que se ha malinterpretado la información de este me ha dicho que me has dicho, me han contado que tú has dicho que yo he dicho, o sea, al final, pues como el teléfono escacharrado, sí, vamos. Sí. Y claro, en esos procesos, a ver, lo que se suele hacer es que primero se contacta con cada una de las partes, sean 2, 4, 6, hemos llegado incluso hasta 12. Entonces se contacta individualmente con cada una de las partes, se suele realizar un informe en el que hablamos un poco del conflicto que ha habido, cómo ha sucedido, las partes, para tener un poco claro y llevar a cabo el segundo paso, que sería la mediación. Ahí nos ponemos en contacto con todas las partes del conflicto, quedamos en la sala de mediación que tenemos en el instituto y ahí nos solemos reunir 1 o 2 mediadores con todas las partes. Lo que solemos hacer es, pues, como te he dicho, dar las herramientas a estos alumnos para que puedan desenvolverse emocionalmente, decir cómo se han sentido, cómo han llegado hasta eso y simplemente que lleguen como a un pacto. No queremos que pues al final que acaben siendo amigos, porque al final no suele ser siempre así. A veces pues te llevas mal y te llevas mal, pero lo que queremos es que lleguen a un pacto común, ¿no? Y de una manera asertiva a pues eso mismo. No, nos llevamos mal, mira, pues tú por tu lado, yo por el mío y ya está. O igual incluso surge una amistad de ese conflicto. Yo te digo una cosa, yo tengo un conflicto, apareces tú como mediador y me has convencido, no, solamente de la manera que tienes de hablar. Qué nivelazo, ¿no? Ya te lo he dicho, es maravilloso. O sea, me convences de que tengo que deponer mi actitud rápidamente. Tenemos mucha suerte en el Nicolás porque tenemos un equipo fantástico. Desde luego que sí. ¿Y el nivel de satisfacción, o sea, los resultados son óptimos del proyecto? Pues sí, yo creo que sí. Eso lleva un control trimestral y luego anual en el que se valorará el número, por ejemplo, el número de incidencias, número de partes y también el número de mediaciones, porque ese era nuestro gran objetivo este año, que sea visible, porque muchas veces está, pero no llega a todo, es un centro muy grande y tiene muchas etapas y los conflictos surgen en todas, entonces a veces sí que tenemos una gran barrera. Nuestro reto era ese precisamente, el ser visible y el que sepan que está ese proyecto. Nuestro objetivo no era tanto un número amplio de mediaciones, sino más bien el que todos supiesen que estábamos ahí si nos necesitaban. Qué bien. Claro, y además es un proyecto que está constantemente vivo y creciendo. Vivo. Porque los alumnos, todos los días. Claro, los alumnos que se marchan, la promoción que se marcha, entra una promoción nueva, que también optan a formar parte del proyecto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Luego, en el primer trimestre, lo primero que hacemos es un poco visibilizar los que se quedan. Por ejemplo, este año, durante el mes de septiembre, fueron por todas las tutorías, con una presentación que ellos habían hecho, y fueron explicando ellos mismos a sus compañeros por todas las clases que existía este programa, que si alguien se veía en el perfil y quería formar parte, pues fenomenal, y que además este año había una gran novedad, y es que íbamos a hacer un podcast, porque era una herramienta fantástica para poder, esa plataforma en la que todos nos podrían conocer, en la que estuviese, por ejemplo, en las redes sociales, en Spotify, y que todos pudiesen acceder a ella y también darles voz. Qué bien. O sea que es un proyecto multidisciplinar, porque vamos a aterrizar ahora en el podcast. Voces en Acción. Voces en Acción. Es el nombre del podcast. ¿Y en qué consiste? ¿Qué explicáis en ese podcast? Bueno, pues en el podcast al final lo que hacemos es hablar con asociaciones, intentamos visibilizar este proyecto que hemos mencionado de mediación, en el cual participamos tanto Chelo como la coordinadora, como nosotros los alumnos, e intentamos llegar a más sitios, pues como te he dicho, con asociaciones o con ONGs. En las cuales intentamos hablar, mantener unas conversaciones en las que también se trata un poco el tema de la mediación y bueno, más o menos. Bueno, hemos ido también hasta el juzgado. En la última entrevista entrevistamos a un juez. También a los mediadores, quisimos conocer a las mediadoras que hay en el juzgado. Fuimos al PIMA, al SEMPA, y ahí nos atendieron fenomenal. Qué bien. La mediadora penal, la mediadora civil, pudimos conocerlos y luego pues la verdad es que por donde hemos estado nos han abierto experiencia, ¿no? Una experiencia chulísima, sí.
Una experiencia, esto para vosotros es enriquecedor al máximo, ¿no? Sí, totalmente. Es una experiencia al final de la que te llevas no tanto la satisfacción de poder resolver conflictos de otras personas y poder conocer a más gente mediante eso, sino que también a un nivel personal. De una satisfacción de, oye, he podido resolver conflictos y con eso estoy conociendo a gente, estoy yendo a sitios y me estoy saltando un poco de clases. Oye, una cosa, ¿el podcast dónde se puede escuchar? Pues lo podéis escuchar en Spotify. Nosotros tenemos un perfil en redes sociales que es Mediadores Nicolás, si no me equivoco. Y además, bueno, ahí vamos publicando. El podcast tiene una estructura un poco clave. Tiene un inicio en el que intentamos dar datos porque sigue un calendario temático. Ajá. Lo que hacemos es vincularlo con fechas clave en el sector educativo y entonces, por ejemplo, octubre, salud mental, noviembre, violencia de género, diciembre, consumismo, enero, mediación, porque es el Día Internacional de Mediación, y la paz y la no violencia. Febrero, por ejemplo, en este podcast hemos tratado el tema de las relaciones, ya sean amistad, pareja, tóxicas, cómo identificarlas. Y, pues, por ejemplo, este mes hemos ido al IAM, al Instituto Andaluz de la Mujer. El mes pasado, pues, ya te digo, fuimos al juzgado. Hemos contactado, como ha dicho Luis, con otras asociaciones, pero además tenemos una sección bilingüe. Nuestro centro es bilingüe, entonces también era una forma de conocer el centro y otros proyectos. Pues tenemos un proyecto Erasmus o el proyecto bilingüe que entrevistamos a la coordinadora, nuestra auxiliar de conversación, incluso nuestra propia directora, que también es profesora de inglés. Quiero decir un poco que el podcast diese también la oportunidad a más compañeros que forman parte de la comunidad educativa y visibilizar no solo nuestro proyecto de mediación, sino además nuestro centro. Y darle también un formato que sigue, ya te digo, más o menos la misma estructura y al final una parte más artística. Pues, por ejemplo, este mes era un poema, el anterior fue un concurso de caligramas que hicieron sobre la violencia, el anterior, por ejemplo, una canción de Rosalén, que montamos ahí un coro, un compañero tocaba el violín, otro cantaba. Nuestro técnico de sonido, Miguel Ángel, que es fantástico también, pues él toca la guitarra, pues tocaba. ¡Qué bien! Sí, Qué la bien. verdad es que son ¿Y aquí no fantásticos. lo montáis? La verdad que sí. Y además estudiáis, ¿no? Sí, y además sí. estudiáis. Y sacaréis buenas notas. Pues estoy convencido. sí. Estoy convencido. Seguro. Tú además también coordinas otros proyectos de igualdad dentro Sí, del exacto. centro. Yo soy la coordinadora del proyecto de igualdad y también intento vincularlo todo lo que puedo. Por eso siempre hay pinceladas de igualdad. Con lo por cual, ahí. cuando termina el día, a ti te faltan horas, ¿no? Sí, siempre. Sí. Además, en mi casa con 3 niños pequeños, ¿te lo puedes imaginar? Sé de lo que me hablas, sé de lo que me hablas. Bueno, pues yo os recomiendo desde aquí que entréis a bichear en Spotify, busquéis el podcast Voces en Acción, que es este podcast del que estamos hablando, y ya vais a ver de lo que va la película y sobre todo vais a poder valorar el trabajo de este grupo de docentes, de alumnos, que en definitiva lo que quieren es, pues eso, una mejor educación y sobre todo una educación en paz, ¿no? que también es importante. Vale. Oye, pues me parece genial, me ha encantado, me ha dado mucha envidia. Pues un día te invitamos. ¿Estás Sí, invitado sí. al Encantados. instituto? Sí, claro. y Ya tenemos entrevistas. y os veo donde hacéis el podcast y todas esas cosas. Entrevista al entrevistado. Eso lo llevo fatal, Pero bueno, lo podemos estudiar. Vale. Con un pequeño caché se soluciona. Luis, muchísimas gracias. Nada, a ti por invitarnos. Un placer. Y Chelo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este proyecto tan Gracias interesante, a vosotros. que ojalá cunda y el ejemplo y se pueda llevar a otros centros educativos, que también sería muy buena opción. Estamos en ello. ¿Sí? Tenemos un proyecto Sí. de innovación y hemos intentado involucrar a todos los centros de la zona. ¿Cuántos proyectos llevas para adelante, Mucho, Chelo? mucho. Bien, vale, esa es la pregunta. No hay más preguntas, señoría. Chelo, muchísimas gracias. Nosotros.